vamos, 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 vamos. Bueno, me complace en esta oportunidad de entrevistar al presidente de la Sociedad Geográfica e Histórica de Pando y un gran amigo también, así lo considero, a don Eric Bombeck. Para nosotros es un gusto tenerlo acá y conocer en sus propias palabras sobre la creación, cómo fue la creación de nuestro departamento, don Eric, bien resumidito, qué nos puede contar, qué se puede quedar grabado sobre la historia de Pando. Muchas gracias, licenciada. Yo creo que fundamentalmente estamos llegando a uno de los acontecimientos más importantes de Bolivia, que es la creación del departamento Pando, la 9ª estrella, esa estrella que sirvió para consolidar la soberanía de la patria en el noroeste y en el norte, desde el norte al noroeste. Todo indudablemente tiene un proceso y en ese proceso tenemos un factor fundamental. El factor fundamental para la creación del departamento Pando es precisamente un producto de la tierra, de la Amazonía, de nosotros que en este momento todavía tenemos mucha riqueza natural, la goma. De ahí deviene todo un proceso y toda una historia, y como dice el formidable y el historiador máximo de Bolivia en este momento, Mariano Baptista Gumucio, la historia de Pando es una historia de novela. Por eso es que nosotros a veces, cuando hablamos de Pando, entrelazamos parte de lo novelesco con lo más terrible que es la guerra y finalmente con el amor que tenemos nosotros. Don Eric, podría decirse que después de la caída de la goma, entonces vino la castaña, que también es fundamental para la economía de los pandinos. La goma es increíble lo que significó la goma para el mundo, al viejo mundo. Transformó la economía de muchas industrias en Europa, en Londres, inclusive en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque transformó la vida del transporte, que antes era dura, era con carruajes de fierro, todo eso, ruedas de fierro, y la goma transformó esa facilidad de ir más rápido con las gomas de las llantas de goma, y también transformó en la feria de 1879, a los 100 años de la Revolución Francesa. En París hubo una gran feria y en esa feria se expusieron los aspectos más importantes que en ese entonces se creían era el progreso del mundo, y entre esos productos vino la goma. ¿Por qué? Porque en una región de Europa con tanta humedad, con una lluvia muy dura en el año, entonces ahí vinieron las botas, los impermeables, vinieron todo lo que era goma. Entonces transformó la economía inclusive de Europa. Por eso es que se trasladó el mundo económico a donde había goma. ¿Y dónde había goma? En ese entonces Brasil y después nosotros Bolivia. Esa fue prácticamente el inicio, el génesis de todo este meollo que finalmente resultamos nosotros como hoy, como el departamento Pando, donde se generó una gran parte de la riqueza de Bolivia. El 40% de los ingresos tanto de la aduana de Cobija como de Villavella contribuían al erario nacional para pagar la administración pública, el ejército, la educación, la salud. Bueno, era importante en ese entonces Cobija. Cobija desde 1906 empezó a tener los ingresos grandes de libras esterlinas. ¿Cómo se llamaban las libras esterlinas de La Paz? A través de carretones aquí que iban lacradas las cajas de libras esterlinas. Después hacían un viaje intermodal por el río Beni y después el camino de montaña para llegar a La Paz, donde subvenían las libras esterlinas a los gastos del Estado. Después de eso, de la guerra, tenemos que se indemnizó a Bolivia
prácticamente hubo un trueque de tierra por libra, 2 millones, ni un peso fue invertido. El historiador, biógrafo del general Pando, da una relación completa de dónde se gastaron las 2 millones de libras esterlinas entre el último fase del periodo del general Pando y el general Montes, Ismael Montes, que lo sucedió. Ahí se gastaron las 2 millones de libras esterlinas. Noroeste, Cobija, ni un peso. Pero obras nacionales, indudablemente, obras ferrocarrileras, obras de transporte, edificios públicos de educación, todo eso, pero está muy bien. Ahora, yo voy a acotar esto, de todo ese meollo del acuerdo del Tratado de Petrópolis el 17 de noviembre de 1903, en la ciudad de Petrópolis, a 15 kilómetros de Río de Janeiro, que era la capital, viene ese tratado, benefició al país con las libras esterlinas, y ahora con el acuerdo para el ferrocarril que debía ingresar inclusive a Bolivia, ahora, ¿quién va a beneficiarse? Indudablemente es una geopolítica del Brasil para salir con todo lo que tiene de industrias, etcétera, etcétera, del Atlántico al Pacífico. Va a trasladar, ¿a través de qué? De ese puente que hoy día se va a construir con parte de los ingresos de esas 2 millones de libras esterlinas, los excedentes que son el transporte ferroviario que va a pasar por el Beni. Dicen las noticias que en diciembre empieza la construcción, que va a tardar un año y 8 meses. ¡Qué belleza! Vamos a tener un puente ferroviario, el mayor puente ferroviario comercial de Sudamérica seguramente. Don Eric, si bien en su momento Pando no se benefició con esos recursos que salieron de su propia tierra, sin embargo me gustaría conocer cómo ve usted el crecimiento, la evolución de la región en cuanto a la economía, en cuanto a la salud, en cuanto a la cultura. ¿Qué opinión le merece a usted? Yo soy un optimista de la región, no voy a decir de mi pueblo, porque mi pueblo es Cobija, la región es el noroeste, la región es Bolivia. Pero soy optimista. Muchos dicen, bueno, hay un factor fundamental en la mente de nosotros, en la mente demográfica que tenemos. Los pandinos somos pocos. No, esa es una mentirita que nosotros nos hacemos. Yo vine aquí tengo mi señora y mi familia ya no somos 2. Creo que somos 30, 40, toda mi familia, y todas las familias están así. Ahora, indudablemente, que en relación a lo que ha venido gente de afuera, para hacer un poco de desarrollo social, de desarrollo vital, entonces ya tampoco no somos 2.500, como éramos hace unos 30, 40 años. Ahora, el último censo, estamos 130.000, creo, algo así. Bueno, entonces yo soy optimista. A mí me preguntan, Eri, pero Fonbec, pero ¿sabe qué? Esto anda para atrás, esto que aquí, que más allá. Hay algunas cosas de las que nosotros debemos mejorar. Pero, ¿cómo lo veo? Yo veo de aquí 5 años, esta es una ciudad universitaria. Va a tener 10.000 universitarios que ni siquiera van a ser de aquí. Van a venir el próximo año, tienen previsto venir dos universidades más. En el lado del comercio. En el lado del comercio nosotros somos una frontera. Todas las fronteras en el mundo tienen una doble economía, tienen una doble movilización humana, una social. Eso genera, digamos, el encanto del desarrollo. Entonces, el ser pesimista, bueno, es parte de la vida, pero yo soy un optimista. Yo creo que hemos avanzado mucho. Yo salí de aquí a los 16 años para completar mi bachillerato allá en La Paz, y de ahí estuve en la Universidad de San Andrés y después en la Gabriel René Moreno, y andé con mi hermano también en otros lugares. Y cuando volví a los 40 años aquí,
que había venido algunas veces muy de picaflor, venir algunos meses, me encontré con cosas interesantes, pero que eran de baja posibilidad de desarrollo. Y desde ahí, estoy hablando de un 70, de la década del 70 hasta ahora, nosotros nos hemos transformado. Nosotros tenemos edificios que son públicos y privados, tenemos una ganadería que no la teníamos. Ahora los jóvenes se dedican a la productividad. Es interesante ver que no solamente antes muchos estaban pensando, bueno, tengo un capital, a ver, lo meteré en un karaoke o en una... No, hoy en día ya la mentalidad cambia, la universidad ha transformado, somos muchos los viejos que todavía estamos, entre ellos, por ejemplo, Alejandro Rivero, hay muchos otros que también se fueron, que pujamos por hacer de la universidad lo que es la universidad. Eric, volviendo al pasado y recordando la historia, la cultura, ¿qué podemos decir acerca de los bailes, del carnaval, de la alegría que tenía la gente de antaño, que usted recuerde? Bueno, en realidad yo recuerdo que cuando era muchacho estaba impregnado el carnaval, indudablemente, de esa razón social que era la danza del Oriente, taquirari, carnavalito, y después tuvimos una gran influencia del Brasil. Semejante monstruo nos metió mucha samba y mucha y nos apoderamos de esa música brasileña durante muchos años. Yo inclusive en joven, cuando estaba aquí con muchos otros jóvenes de esa juventud, nos interesábamos mucho por bailar lo que era el carnaval brasilero. Después sé que ha venido una pequeña influencia, por supuesto, hoy día la cumbia, esos bailes centroamericanos, inclusive los bailes de Estados Unidos, ya han roto. Ahora nosotros gustamos de la música brasileña como siempre, pero hemos mezclado todos los ritmos. La juventud ya no está sujeta a una sola influencia de folclore y digamos de lo que hoy en día mucho se usa en otras partes como música extranjera. No, ahora ya hay una diversidad de música, eso lo vemos en los karaoke, ¿no? Que yo no soy asiduo, pero ya yo sé a través de la gente joven que se baila todo, pero lo nuestro tampoco lo hemos dejado. Hay una particularidad que debemos nosotros imitar. A veces me han dicho, Fonbec, pero los cruceños, pues, bueno, los cruceños bailan de todo, pero en su carnaval solamente bailan sus piezas musicales. Ahí no entra ningún folclore, ¿no? Entonces, nosotros también debíamos hacer así. En el lugar donde nosotros expresamos lo máximo que es el carnaval, debíamos solamente usar lo nuestro. Eso es en cierta manera una siembra y una cosecha, porque es así. He visto que la universidad, por ejemplo, en esas entradas universitarias, muy bien, porque estamos retrotrayendo una música de allá, del ancestro. No olvidemos que nosotros tenemos todavía una semilla grande de los Araonas. Cuando a mí me preguntan, Fonbec, allá en Santa Cruz, a veces cuando nos reunimos los historiadores, ¿y qué era Cobija antes? Nada, era solamente el río Acre, Aquirí, que desde que nacía en Perú hasta que va hasta la boca del Acre, eminentemente era de los Araonas y de los subgrupos, los Pacahuaras, los subgrupos. Entonces, ahí hemos implantado nosotros, ¿no? Nosotros los que nos vinieron antes, hemos implantado una cultura, la cultura que hoy tenemos los pandinos, porque los pandinos no dejamos de tener ahora raíces profundas culturales de cambas y collas. Porque así nos trajo la guerra, nos juntó aquí para luchar
no digo a nosotros, pero a nuestros anteriores ancestros. Y esa parte cultural nosotros la recibimos. Hay un folclore bonito, hermoso, inclusive bien rural. Las piezas y los taquirales que han engendrado, por ejemplo, Caramañola y todos los que han venido después, son hermosos. Y lo que ha venido, la música también folclórica que viene a través de la universidad, belleza. Lo que falta es un poco de promoción. Eso es lo que hacen los cruceños. La promocionan, la buscan. Sus cantores de ellos son formidables, pero retrotraen música anterior. Don Eric, entrevistarlo a usted significa también preguntar por el Día de la Capitalidad, porque se lo reconoce como uno de los impulsores de esta importante fecha para Cobija. Dando un salto, después que llegaron, hubo el comité pro departamentalización. Él se luchó, salió a las calles y generó todo un movimiento, y a partir de ahí se elaboró el proyecto de capitalización del noroeste. Ese proyecto se elevó al coronel Germán Bush, que era el presidente, y Bush lo tomó como algo que verdaderamente venía también de la guerra. Porque él dice, hay un axioma que dice que Bush dijo cuando recibió el proyecto, a estos hombres yo los he visto que estaban en no sé qué lugar luchando. Bueno, era un presidente muy... Entonces los apoyó y vino la creación del departamento Pando. La creación del departamento fue sobre la base de ese proyecto, apoyado por el bloque oriental. O sea, se sumaron a estos 4 diputados y un senador, se sumaron los cruceños y los venianos. Pese a todo, el 24 de septiembre viene la creación del departamento. ¿Qué pasa? Había controversias acerca de dónde debía ser la capital. ¿Por qué? Porque Cobija había recibido los peores planchazos. ¿Por qué? Porque siendo la ciudad emergente, que fue la perla del Acre, por muchas razones, por el comercio, por el adelanto que tenía de servicios, etc., se llevaron los delegados, que en ese entonces era la estructura de los delegados para venir a administrar regiones lejanas que no tenían mucha posibilidad del gobierno. Entonces se llevaron a Riberalta durante 22 años. La sede de la delegación, en vez de ser Cobija, se la llevaron. Entonces esa controversia vino a reestructurarse cuando se eligió el departamento. ¿Y ahora dónde la ponemos, la capital? No, tiene que ser... Pero ¿cómo va a ser Riberalta si Riberalta es parte fundamental del Beni? El Beni no va a desprender jamás una de sus provincias más importantes, creadas precisamente en base a la riqueza que tenía toda la provincia de Bacadí. Bueno, y al final dice, bueno, los pandinos, que no eran pandinos, yo quiero aclarar esto bonito, pero discúlpeme, Yusara, ninguno de los representantes que fueron, por supuesto, todos con el mérito más importante, ninguno, no, porque no daba. La juventud todavía no daba para ser representante, apenas habían ido a la guerra. Don Ismael Suazo Rioja, el diputado por Cobija, era de La Paz. Jordán Cuellar era del Beni. Después Landívar, otro veniano, y después el senador, un gran cruceño, don Gregorio Balcázar, el doctor Gregorio Balcázar, era el senador. Entonces la representación, pero cuando vuelven ellos, ya estaba conformado en febrero del 38 el comité, y ese comité hace todo lo posible y viene. La capital, Riberalta, bueno, que no sea ni Cobija ni Riberalta, bueno, va a ser Puerto Rico. Ya, Puerto Rico, de acuerdo a la ley de creación del departamento. Después se da cuenta
todo el conglomerado que hizo la ley de que Puerto Rico era una pequeña factoría de goma, era una barraquita que no tenía más que 4 casas y nada. Y yo creo que también se buscaba fortalecer la frontera, ¿no? Después de la guerra del Acre también fue un aspecto fundamental para traer la capital a Cobija. Ese es un excelente criterio que usted lo maneja, pero ¿sabe cómo lo manejaban los que eran contrarios a Cobija? Decían que no podía ser Cobija capital porque estaba al borde de la frontera y fácilmente podía ser invadida. Ese era el criterio de muchos de los empresarios de la provincia de Bacadíes. ¿Cómo va a ser capital de un departamento si está ahí al borde de la frontera? Así como invadieron allá 420 kilómetros, allá solamente dan un paso y lo invaden todo. Un criterio sumamente avieso. Don Eric, realmente fue toda una batalla, entonces toda una lucha lograr que Cobija se consolide como capital de nuestro departamento. Realmente me gustó muchísimo conversar con usted, fue un honor poder dirigir esta entrevista. No es la primera, fueron muchas veces y estoy segura no será la última. Sin embargo, por cuestión de tiempo me gustaría concluir ya esta entrevista y me gustaría pedirle un mensaje que le dé usted a la población en torno a esta fecha importante, mes de septiembre, mes aniversario de nuestro departamento. ¿Cómo se dirigiría usted al pueblo pandino, que muchos no son pandinos, pero que aman realmente esta tierra? Bueno, le agradezco que a este historiador pandino usted le pida que dé un mensaje. Yo puedo solamente decir de que todos los días debemos tener optimismo de que esta tierra nació del sacrificio, del valor, del patriotismo. Aquí no se vino a pasear, aquí no se vino a hacer turismo de ninguna manera del resto del país. Los bolivianos aquí vinieron a luchar, vinieron a defender, vinieron tanto aquí a todo la guerra del Acre como aquí en la batalla de Bahía. 6 de los 85 combatientes que había, digamos, en la columna Porvenir. Es increíble, el libro de historia que estamos sacando la Sociedad de Historia, es importante decir, 6 de ellos eran extranjeros, había un inglés, o sea, estábamos arrejuntados, como dicen los orientales, para defender la patria. Entonces, ¿qué podemos decirnos entre nosotros? Amar siempre, cada día más a esta tierra, los que no son y los que somos. Debemos amarla cada día y darle toda la posibilidad del optimismo, porque esto no va para atrás. ¿Quién dijo que va para atrás? Bueno, tiene su criterio. Cobija y Pando vamos a seguir ascendiendo y nos toca fundamentalmente un futuro muy grande. Muchas gracias, don Eric, y nos quedamos con estas palabras de su mensaje: amar a nuestra tierra, amar a Pando, los que somos y los que no somos pandinos. Gracias, don Eric. Muchas gracias.